Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para traerles el día de hoy el webinar que tenemos ya programado, que les habíamos anunciado, que está denominado Centros de Servicios Compartidos, Nuevas Tendencias Mundiales. Este estará a cargo de don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, junto con Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior, y Alejandro Jiménez, gerente de Consultoría. Antes de iniciar con el webinar del día de hoy, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, comercio exterior y consultoría en capital humano. Recordarles que pueden ir dejando sus respectivas preguntas conforme vaya avanzando la presentación de nuestros especialistas y al final les vamos a evacuar las consultas que pueden ir dejando. Nada más, antes de iniciar, recordarles que la próxima semana, el próximo jueves, no tenemos webinar debido a que es Jueves Santo, pero regresaremos el 8 de abril con el webinar denominado Desafíos Tecnológicos en Comercio Exterior. Estará a cargo de don Germán Morales, socio director, don Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior, y Pablo Gob, Sales Specialist and Customer Success de Thomson Reuters, que estará con nosotros en este webinar de comercio exterior. Recordar las preguntas, también nos pueden seguir en nuestras respectivas redes sociales y recordarles que en el canal de YouTube de Grant Thornton Costa Rica pueden encontrar este y todos los webinars que hemos venido haciendo, además de videos explicativos con diferentes temas. Pero vamos a iniciar el tema del día de hoy. Para eso le voy a dar la palabra a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Saludos, don Germán. Gracias, Steven. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en estos jueves de capacitaciones. Hoy con este evento importantísimo sobre centros de servicios compartidos, una herramienta fundamental que nos permite ser más eficientes en los negocios. Lógicamente para Grant Thornton es un gusto. Grant Thornton siempre le ofrece a usted los 3 servicios fundamentales básicos. Tenemos servicios de auditoría, servicios de impuestos, servicios de consultoría y comercio exterior y servicios legales. Y estamos para servirle aquí en nuestras oficinas y nos pueden encontrar fácilmente en las redes sociales. Este tema que nos trae hoy el seminario por el cual estamos aquí tiene que ver también con un tema de sostenibilidad, es decir, la forma en que hagamos las cosas para hacer todo nuestro mundo más sostenible, no solamente desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de no contaminar, sino también desde el punto de vista de uso eficiente de los recursos desde todo punto de vista. Vamos a hablar también de recursos que tienen que ver con el capital humano, con los recursos electrónicos, con la tecnología. Todo esto es importante que estemos hablando y que lo estemos viendo siempre, porque vamos a llegar hacia una nueva realidad del mundo y tenemos que hacer el planeta sostenible. Y solamente si las empresas y los ejecutivos de las empresas tenemos una visión clara de sostenibilidad como un sinónimo de oportunidad, podríamos hacer un mundo mejor y que realmente podamos existir en el mundo de los negocios. Este tema lo vamos a desarrollar, como ya les dijo Steven, con Jaime y con Alejandro, así que tiene que ver con temas importantísimos para la realidad costarricense, en esta nueva realidad post-COVID, digamos, una realidad diferente después de la pandemia, en donde las empresas tienen que analizarse muy bien qué están haciendo y preguntarse si vamos a seguir haciendo lo mismo o qué vamos a cambiar, qué vamos a hacer diferente. Acuérdense que si hacemos lo mismo, los resultados serán iguales. Tenemos que hacer cosas diferentes que nos permitan cambiar, buscar ser más eficientes en un mundo que exige costos menores y que exige y que por lo tanto nos deja mucho y menor rentabilidad. Cuesta mucho hoy que nuestros servicios, nuestras ventas generen la mayor rentabilidad o rentabilidad parecida a la de febrero del año 20. Así que tenemos que buscar nuevos escenarios que nos permitan ser mucho más eficientes. Y el tema de hoy está orientado a eso, a pensar fuera del canasto para lo que tenemos que hacer diferente y que permite hacer un ahorro de recursos y buscar mayor eficiencia. Así que los dejo en este evento con Steven, con Jaime y con Alejandro. Buenos días. Gracias, don Germán. Ahora le vamos a dar la palabra a Alejandro Jiménez, gerente de consultoría. Saludos, Alejandro. Saludos, Steven. Muchas gracias por su presentación. Realmente, como comentó Germán,
nuestra compañía está direccionada a cumplir con algunos objetivos de sostenibilidad que nos hemos desarrollado a nivel global, y eso definitivamente impacta en cómo estamos visualizando nosotros los negocios de nuestros clientes también. Como les comentaba, es importante para nosotros cumplir con las necesidades que tienen nuestros clientes, no solamente desde el punto de vista de sostenibilidad, donde nosotros estamos pensando ser una compañía responsable, sino también en la parte de la responsabilidad dentro de las compañías para poder ser eficientemente sostenibles también. Entonces, desde este punto, los centros de servicio para todas aquellas compañías que son regionales y que también tienen operaciones globales es un tema que, si no se ha discutido, ya se estaba discutiendo. Si ya se discutió, ya se implementó, tenemos que seguir a la vanguardia de cuáles son las nuevas tendencias en esa industria. Y bueno, eso es lo que queremos platicar con ustedes hoy. Realmente lo vamos a ver en 4 puntos importantes: cómo se verán las funciones las funciones laborales en los centros de servicios compartidos en el futuro, y esto obviamente con el impacto de lo que ha sido la pandemia y la nueva digitalización de muchas funciones. También algunas otras consideraciones importantes que debemos de tomar en cuenta, con datos importantes para que ustedes los tengan en la mente. La realidad nacional, dirigida también a cómo está aplicándose todas esas tendencias, cómo aplicaría una posible, o mejor dicho, cómo podríamos aprovechar los beneficios que nos pueden brindar los regímenes locales por ejemplo, de zona franca, en este caso para los centros de servicio, y posteriormente terminaríamos con una parte de preguntas. Entonces ya, bueno, directamente en cómo serán las funciones laborales en los centros de servicio del futuro, es obvio que lo que ha sucedido con la pandemia impactó directamente, no solamente a las empresas que trabajan a nivel local, sino a las empresas que tienen servicios regionales. Y en esas empresas que tienen servicios regionales están obviamente las que tienen ya centros de servicio. Muchas de estas compañías ya trabajaban de forma tal que daban soporte a diferentes países, y hay algún tipo de grado de digitalización o automatización en esas funciones por la forma en que se corrían esos procesos. Sin embargo, no todos estábamos preparados para lo que venía. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, hace un año exactamente, de repente todos vimos las operaciones bruscamente interrumpidas, como dice ahí, cuando de la noche a la mañana muchas oficinas tuvieron que cerrar. Entonces, habían muchos centros de servicio que no estaban preparados para eso, habían centros de servicio que no tenían las capacidades, habían compañías con operaciones regionales y locales que querían centralizar, que tampoco estaban preparados, y de repente tuvieron que adaptarse, ¿verdad? Entonces no fue un año normal, o más bien un año normal, es siempre la serie de problemas tan diversos y amplios que enfrentamos, es un desafío el día a día para todos nosotros. Sin embargo, el 2020 no fue normal, fue un año atípico, y eso impactó directamente en cada una de las industrias. Lo que ustedes están viendo aquí a la derecha en su pantalla es un ranking que hizo Grant Thornton Internacional de cómo fue la exposición al riesgo que tuvieron todas las compañías que están dentro de estas industrias. Entonces, creo que eso es muy importante. Y esto es muy importante para el tema que vamos a conversar ahora, porque esto nos va a dar la visión de cómo cada industria realmente tuvo que adaptarse a las nuevas formas de trabajo, y adicionalmente cómo los centros de servicio, siendo los principales proveedores del back office de muchas de estas empresas que están en estas industrias, tuvieron que también adaptarse. Entonces, de hecho ayer tenía una conferencia también con algunos compañeros del área de turismo que fueron y están todavía siendo afectados en cierto grado por la pandemia, y no fue solamente a nivel local. Estamos hablando que el ranking que está es un ranking donde está incluidos todos los países del mundo, y obviamente estamos encontrando acá, y como visión general, a la parte de turismo, leisure and hospitality, como el principal impactado de acuerdo a la pandemia. Entonces, sí, y dentro de los centros de servicio que atendían actividades hoteleras, tuvieron que cambiar. Aquellos centros de outsourcing también que tenían actividades
de back office de la industria hotelera de la noche a la mañana tuvieron que adaptarse. Pero no solamente el turismo, como ven aquí dentro del nivel de riesgo tenemos a retail, tenemos a finance, a mining, tenemos inclusive a transportation, como lo pueden ver ahí. Nosotros en Grant Thornton colaboramos con la Cámara en su momento para determinar un impacto y utilizando los datos que teníamos disponibles del ARECEP, pudimos visualizar el fuerte impacto que había tenido la industria de transporte y en sí la mayoría de las compañías con más o menor riesgo o impacto después de la pandemia. Entonces esto es lo que nos encontramos de la noche a la mañana. Las personas que manejaban personal tuvieron que ver de qué forma potenciaban sus capacidades para poder atender las necesidades que tenían y cumplir con los protocolos. Entonces me imagino que todos estamos así hace un año. O sea, ¿cómo puedo moverme en una dirección correcta para atender estas necesidades que estamos enfrentando? Y aquí con Jim Carrey creo que es una demostración de cómo nos sentíamos realmente la mayoría de las personas. Bueno, ¿cuáles cambiaron? O sea, ¿cuáles cambios se dieron en la mentalidad de las compañías? Y me gustaría compartir esto. Esto es el resultado de una encuesta que hicimos a nivel global para ver cuáles eran los procesos comerciales, prácticas o inversiones que creen que cambiarían después del COVID-19. Y vean, esto es un resultado que creo que muchos de nosotros estamos compartiendo. Las opciones de trabajo ampliado desde la casa, el trabajo remoto, el uso ampliado de plataformas de colaboración como la que estamos utilizando ahora en este momento de Microsoft Teams, mayor atención a los servicios digitales al cliente, inversiones en expansión, adopción de banda ancha y mayor prioridad de inversión en modernización de sistemas heredados. Los que ya hemos estado en procesos de migración de centros de servicio, conocemos que ya cada uno de estos procesos comerciales o prácticas ya las hemos tenido que considerar para el tema de los centros de servicio, ya sean regionales o globales. ¿Por qué? Porque realmente una de las consideraciones que nosotros tomamos, por ejemplo, en el punto 1, opciones de trabajo ampliadas desde la casa de trabajo, ya muchos centros de servicio tenían esto adoptado acá en Costa Rica. Ya muchos centros de servicio trabajaban de esa forma porque estaban trabajando en una función donde podrían tener llamadas a las 5 de la mañana o a las 8 de la noche y atenderlas desde la casa era complicado. Entonces ya dentro de la misma institución se habían hecho algunos procedimientos para atender este tipo de requerimientos o necesidades que iba a tener cada empleado. Entonces el empleador ya había tomado esas consideraciones y ya había empezado a trabajar y ya muchos tenían versiones de 3.2, 4.1, etcétera, para atender este tipo de opciones de teletrabajo. Adicionalmente, el uso ampliado de plataformas es una necesidad cuando estamos trabajando con equipos donde hay locaciones en Nicaragua, donde hay personas que vamos a trabajar en Honduras, que están en México, que están en Sudamérica. Las plataformas de colaboración o de reunión remotas eran ampliamente utilizadas. ¿Pero qué pasa ahora? Potenciamos ese uso de esas plataformas, ya normalizamos el uso de esas plataformas al tener claro de que muy probable, y creo que ustedes han experimentado, donde reciben una invitación y casi que anteriormente cuando reciben una invitación para una reunión, lo primero que tal vez usted se imaginaba es, ok, ¿dónde físicamente va a ser la reunión? Ahora creo que la mentalidad de las compañías y de las personas que pertenecemos a esas compañías ha cambiado. Ya cuando recibimos una invitación, tal vez la primera opción que pensamos es que esta invitación va a ser para una reunión tipo virtual, con plataformas de colaboración. Entonces, a nivel de centros de servicio, estos cambios en las compañías se ampliaron ya con la mentalidad de que las personas ya pueden elaborar en combinación con las opciones de trabajo ampliado, opciones nuevas de cómo atender reuniones o atender necesidades específicas de su negocio. Tal vez moviéndome al siguiente, creo que acá, y sí es importante mencionar el impacto del futuro del trabajo, por sus siglas en inglés FOW, que cómo realmente esto está impactando a los centros de servicio. Cuando hablamos, y aquí me preguntan, ¿qué es el futuro del trabajo? Es cómo visualizan los
encargados, los expertos, los visionarios de la forma de trabajar en centros de servicio compartidos con operaciones regionales o locales. ¿Cómo ven? ¿Cómo van a hacer esas actividades? ¿Cuál va a ser el perfil de las personas? ¿Cómo se van a comportar? ¿Cómo se venían comportando? La estructura regular, donde como estábamos operando, era muy centralizada a una ubicación, ya ha cambiado esto al tener formas colaborativas donde equipos, pueden haber equipos multidisciplinarios donde hay personas ubicadas en diferentes locaciones, y eso es un pilar clave para un diseño organizacional, y por eso entramos acá al número 1, al trabajo remoto, que va en línea con lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces ya lo que vimos que de la encuesta también se refleja acá. El trabajo remoto es el pilar clave para el diseño organizacional. Ya inclusive las nuevas generaciones de personas piden dentro de sus requerimientos poder tener una participación mayor de trabajar desde la casa. Entonces, nosotros como líderes o personas que vamos a estar manejando centros de servicio, tenemos que considerar esto. Y tal vez, antes de seguir con el resto, quiero dejarse muy claro y mencionar acá por qué vamos a un centro de servicio. O sea, ¿por qué es que nos movemos nuestras operaciones a un centro de servicio? Y realmente ahora lo vamos a ver en resultados inclusive de encuestas a nivel global. Una de lo que estamos buscando es control y estandarización. Entonces, al andar buscando control y estandarización, nosotros tenemos que andar también o considerar el uso de tecnologías que nos vayan a ayudar a hacer eso. Entonces, la comunicación y la transparencia en los equipos distribuidos nos va a ayudar a que nosotros podamos en un futuro, considerando, trabajando desde un centro de servicio, facilitar la forma en que nos comunicamos. Entonces, si yo tengo un centro de servicio que está ubicado en una zona X y quiero comunicarme con mi equipo regularmente que está fuera del país o fuera de la locación donde se ubica el centro de servicio, nosotros debemos de definir cuáles son las estrategias, no solamente en comunicación, como lo que estamos hablando anteriormente de las plataformas de Microsoft Teams, sino también inclusive desde el punto de vista del ERP, de la sostenibilidad que pueda tener el ERP para adaptarse y la capacidad, perdón, del ERP para adaptarse a nuestras necesidades. Y con eso nosotros podríamos ya evaluar o sentirnos realmente que estamos trabajando en la metodología o en la tendencia del Future of the Work. Entonces también, bueno, en tercer punto tenemos ahí las capacidades. Obviamente las necesidades de la forma en que las personas van a trabajar no es lo mismo. Cuando empezamos con los centros de servicio, las capacidades que se evaluaban para las personas era esa capacidad de persona que era muy rápida para procesar información, que digitaba rápido información, porque tenía que trabajar con mucha información, con mucha papelería, con muchos datos que estaban físicos y tenían que trasladarlos a un ERP o a un sistema contable, y ahí era donde se valoraba realmente que la persona que estaba trabajando dentro de un centro de servicios era valiosa. Ya eso cambió, ha venido cambiando, y creo que durante el último año recibió un enorme impacto de cambio al valorarse no esa capacidad, sino la capacidad realmente del procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque vamos a hacer mayor uso de nuevas tecnologías, y ahí tal vez voy a unir lo que es el punto 2 y el punto 5 de automatización, con la adopción de la tecnología de RPA para finalmente brindar o dar la visión a que las personas en este momento tienen toda la facilidad para procesar datos sin tener que invertir mucho tiempo en eso, sino que más bien el tiempo lo van a invertir ahora en nuevas habilidades y roles que dan un valor agregado. O sea, que están analizando información, que proveen de estrategias, que prevén posibles impactos en el negocio, etc. Esas son las nuevas capacidades que se están buscando dentro de los centros de servicio. Volviendo al tema de automatización, pues eso, no hay un centro de servicio que vaya a funcionar
dentro de las necesidades que tenemos del futuro si no está automatizando. Y en esa automatización, en este momento, la principal tendencia que estamos viendo a nivel global es la automatización por RPA o robótica de procesos. Entonces, si su centro de servicio no lo tiene, evalúe. Ahora vamos a mostrar unos datos de cómo se está comportando eso. Si su centro de servicio ya lo tiene, perfecto, pero hay que potenciar el uso a un nivel general. Si usted todavía no tiene un centro de servicio y está pensando consolidar todas las operaciones en una sola ubicación, trate de garantizarse que el business case que usted tiene, que es una parte fundamental de la construcción de un centro de servicio, cuente con la etapa de automatización del proceso. O sea, cuando vamos a consolidar todas las funciones, si tenemos funciones financieras y las vamos a consolidar en Costa Rica o la vamos a consolidar en Colombia, o donde sea que la vayamos a consolidar, y estamos moviendo actividades de Nicaragua, estamos moviendo actividades de Puerto Rico, estamos moviendo actividades de Argentina, de Brasil, de Chile, a una sola ubicación, perfecto. El plan, el business case debe considerar eso, pero también debe considerar la automatización como una fase dentro de las fases iniciales inmediatas después de que se haya consolidado las funciones. E inclusive podría valorarse automatizar desde antes esas actividades. La mentalidad ágil en la aplicación, esto no ya trascendió el uso no solamente en el desarrollo de software, sino que también está ahora en el uso de las actividades en centros de servicio y la sostenibilidad, de lo que hemos hablado, que nosotros, al menos en Grant Thornton, tomamos esto muy en serio, que es la huella positiva de las actividades que realizamos. Entonces, lo que están viendo acá actualmente es tendencias de cómo se están comportando ahora los centros de servicio debido principalmente al impacto que recibieron de la pandemia, pero también debido al fuerte pushing que se venían de años anteriores de cómo debería ser el modelo de servicio de los centros de servicio, de los church services. Ahora, después de todo esto que mencioné, seguimos pensando igual que los centros de servicio, o mejor dicho, seguimos pensando que sean los mismos beneficios que deberían de brindarnos los centros de servicio para las compañías. Pues bueno, esto es algo que tenemos que repensar de nuevo. ¿Cuál había sido o cuál es hasta el momento, y de acuerdo a una fuente que utilizamos acá, que es la red global de centros de servicio y outsourcing, la SSON, para el 2021 emitió estos resultados de qué es lo que se busca al migrar a un centro de servicio. 1, control y estandarización. Perfecto. Eso deben de evaluarlo ustedes cuando van a hacer una migración. Lo primero, tienen que crear un business case. No se recomienda ir a un centro de servicios, mover todas las actividades sin antes tener la guía del business case. El business case me va a decir cuánto me va a costar, en qué tiempo lo voy a implementar, con quiénes lo voy a implementar, en dónde lo voy a implementar, cuándo voy a ir al Go Live. Entonces, todo eso debe estar dentro del business case inicial que debemos de considerar, y dentro de esas 5 etapas que les mencioné, deben de incluir el control y estandarización. Eso es importante para definir qué actividades se van a realizar de la misma forma. Acordemos que estamos buscando que nuestras capacidades se potencien. En ese caso, nosotros estamos buscando realizar actividades o procesos a un mayor tiempo, en un menor tiempo posible, con un menor costo. Entonces, eso significa que tengamos una mejor visualización de las actividades, que podamos estandarizarlas para que el proceso se haga de la mejor forma en todas las actividades o dentro de todos los procesos que hagamos en todos los países que llevemos en el alcance. Perdón, el control y el costo y el tiempo es el otro importante, como les dije anteriormente, buscar beneficios en cuanto a lo que sería el impacto que tenemos actualmente por operar actividades principalmente de back office. Pero acordémonos que los centros de servicio no son limitados al back office. Eso sí, recomendamos como primer punto validar cuáles actividades dentro del back office se pueden migrar, pero un centro de servicio puede atender tanto back office como cualquier otra actividad del negocio para poder hacer las actividades dentro de las compañías más eficientes. Escalabilidad y agilidad. No es lo mismo que yo tenga una actividad que la estoy haciendo en
Nicaragua y que tengo que pedir una autorización a Costa Rica, pero que Costa Rica también tiene que pedir una autorización a México, cuando tengo todo centralizado en una misma organización. Entonces la escalabilidad y agilidad es una de las actividades que se logran obviamente con los centros de servicio y muy probable que sigamos pensando igual. Servicio al cliente, mejores decisiones y aprovechar análisis de datos y RPA. Ya con la información, con personas que están manejando la mayoría de actividades de un mismo, la mayoría de procesos y actividades de una misma línea de negocio, nosotros tenemos la oportunidad de automatizar y de utilizar el conocimiento, el know-how que ellos tienen para poder buscar algunos beneficios de ese lado. Ahora, ¿vamos a seguir pensando igual? Pues esto se lo dejo a cada uno de criterio de ustedes, si vamos a estar buscando eso. Eso sí, les recomiendo, si vamos, ya no tenemos el centro de servicio y estamos pensando en migrar a un centro de servicio, evaluemos todos estos beneficios que ya sabemos que se reciben. Si ya tenemos un centro de servicio, más bien busquemos cómo realmente, si realmente estamos llegando a obtener estos beneficios, porque es uno de los principales problemas que hemos notado dentro de nuestros clientes, que de centros de servicio, no han logrado obtener el beneficio que se habían propuesto a la hora de la migración, y muy probable que ya después de algunos años estén en reestructuraciones internas dentro del centro de servicio por una planificación tal vez no adecuada de la forma de operar. Entonces, es una consideración importante. Algunos datos adicionales. ¿Por qué quiero poner esto acá? Realmente, siguiendo con la línea del back office y siguiendo con la línea de lo que nosotros debemos de considerar para nuestras migraciones, es importante tomar en cuenta que finanzas siempre ha sido esa bandera de la primera migración. Es como el sujeto por excelencia en la migración de centros a centros de servicio, que lidera este tipo de proceso, porque muchas de las actividades en finanzas, ya sea en cuentas por pagar, en contabilidad general, en cuentas por cobrar, en tesorería, etcétera, son actividades en muchos de los casos muy manuales, muy transaccionales, que son muy repetitivas. Entonces son actividades perfectas para que se puedan consolidar y se pueda buscar cómo buscar un mayor control, una estandarización, una automatización, una mejor análisis de datos dentro de un centro de servicio. Entonces, tal vez creo que eso va muy en línea con esto que les estoy mostrando ahora. No, estoy muy seguro que va muy en línea con esto que les estoy mostrando ahora, porque dice acá una encuesta que hizo Grant Thornton internacional que un 95% de los líderes financieros indican que la función de finanzas del futuro debe poseer mayores niveles de expertise tecnológica. Lo que les mencioné anteriormente, cuando yo empecé a trabajar hace bastantes años atrás, una de las funciones que yo realizaba era manualmente digitar en un sistema ERP todos los depósitos bancarios que se habían realizado. Y en eso podría gastar un 50% de mi tiempo en hacer esa actividad sumamente manual de transacciones. Ya hoy día, bueno, los ERPs tal vez tienen la capacidad de procesar esa información automática, aunque sí nos hemos encontrado con muchos clientes que actualmente están haciendo esa actividad todavía manual. La evaluación del desempeño de la persona haciendo ese procesamiento realmente va a ser un desempeño de qué tan rápido es o no, o una evaluación de qué tan rápido es o no, pero el know-how, el valor agregado que las personas como personas podemos brindar a las actividades, no se está viendo ahí. Entonces, con un mayor nivel de expertise tecnológica, tal vez las personas que están trabajando dentro de los centros de servicio podrían afrontar más las necesidades del negocio que tenemos y al mismo tiempo brindar mejores insumos a tanto los directores financieros como a la organización en general. ¿Qué decía la encuesta también? 91% de los líderes financieros sienten que el trabajo del director financiero es garantizar el beneficio de las inversiones, y un 83% que la adquisición de tecnología debe estar ligada a un ROI. O sea, significa, o vean esto, el peso principal está cayendo en el área financiera. Muchos directores financieros ahora van a estar tal vez en desacuerdo conmigo, van a decir, no, pero esto debería ser del
del director de tecnología. Bueno, deberíamos de compartir esa responsabilidad, no debemos de buscar quién es el responsable o no, sino más bien debemos dentro de nuestro propio grupo de back office, ya sea de finanzas, de recursos humanos, de logística, de tecnología, buscar cómo realmente aprovechar todas las sinergias que nos dan los centros de servicio para obtener un mayor beneficio. 40% de las actividades financieras pueden ser totalmente automatizadas. Imagínense si ya obtenemos la función de consolidar las actividades de un centro de servicio, automatizarlas, las vamos a expandir o vamos a realmente crear un aprovechamiento total de una estructura compartida. Otros datos tal vez importantes, la habilidad número 1 dentro de los encuestados era el análisis de datos. Como ven abajo, nosotros hacemos esta encuesta todos los años y cambió del 2019 al 2020, pero principalmente el análisis de datos sigue gobernando. Está en línea con los que les dije anteriormente de la expertise tecnológica, donde ya hay herramientas para poder hacer una mejor visualización de datos, y está en línea también con los que les mencioné anteriormente, con que utilicemos mayor tecnología y que haya una mayor estandarización de los procesos. ¿Cómo todo lo anterior impacta realmente en los centros de servicio a nivel de tecnología o automatización? Como vemos, y esto es también es la fuente que utilizamos acá, es el SSON del 2021 en su encuesta. Ellos preguntaron en qué etapa se encuentran, y a una encuesta a los centros de servicio a nivel global, en qué etapa se encuentran a nivel de automatización. Y vean qué importante y qué interesante los resultados. Dice que la mayoría está entre que lo implementaron en menos de 3 años o están en planificación, pruebas de concepto. Eso quiere decir que casi que el 60% de los centros de servicio hasta recientemente están haciendo esta introducción a la automatización. Cuando vemos más bien que el valor menor está en el full implementado, quiere decir que ya están corriendo, implementados, escalados, ya aplicaron modificaciones de procesos, ya están utilizando inteligencia artificial, es lo menos. Entonces, si su centro de servicio en este momento no tiene procesos de automatización, si su centro de servicio no ha entrado ya en la tendencia de automatizar sus actividades, no se sienta mal, pero creo que sí deberían ya estarlo considerando dentro de sus metas. Si ya ustedes tienen procesos de automatización dentro de sus centros de servicio, excelente. Siempre busquen, y como recomendación de nuestra firma, siempre busquen ir al siguiente nivel. Siempre se empieza con la automatización de procesos, luego empezamos con procesos de Machine Learning hasta terminar en procesos de inteligencia artificial para el análisis de datos. Entonces, es otra de las tendencias que queríamos mencionarle con respecto a lo que se está trabajando y cómo se está visualizando el trabajo de los centros de servicio, y adicionalmente con las otras tendencias que les mencionamos de cuál es el perfil de las personas que deben de trabajar, cómo debemos de estandarizar, cuáles son las consideraciones por pandemia. Pues esta es personalmente creo que una de las más importantes y que va ligada a los otros beneficios que estamos buscando dentro de la migración a un centro de servicios. Otras consideraciones tal vez importantes, y creo que esto es más guiado a las personas que todavía no tienen un centro de servicio, pero si ya lo tienen, véanlo. ¿Qué es lo que realmente el objetivo que queremos llegar? Porque sé que, y hemos estado con muchos clientes que todavía no han consolidado sus operaciones, que lo andan buscando, pero realmente lo andan buscando porque vieron que su competidor lo tiene. Que su competidor tiene un centro de servicio, pero entonces en la forma de hacer un benchmarking dicen, bueno, pues yo debería tener un centro de servicio también, si mi competidor lo tiene. Pues bueno, si esa es la idea, perfecto. Estamos empezando al menos con la visualización de poder implementar algo, pero realmente busquemos un beneficio. Busquemos o qué es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar una estandarización de las actividades para hacerlas más eficientes, o lo que queremos es realmente tener un mejor control, porque puede ser que estemos incurriendo en varios riesgos,
o los sistemas financieros nos están dando un dolor de cabeza y tenemos un sistema de ERP en Nicaragua y otro sistema de ERP en Honduras y otro en Costa Rica y queremos consolidar todos los ERPs y aprovechar haciendo un centro de servicio. Pues bueno, esos son los objetivos que debemos de pensar. La estructura actual, veamos cómo operamos actualmente. Como les dije anteriormente, si tenemos una función que es la misma en todos los países, que por ejemplo, un especialista en recursos humanos que está atendiendo temas de reclutamiento, o tenemos en cada país una persona o 2 o 3 personas que hacen cuentas por pagar, pues evaluemos si realmente esa estructura es la eficiente o podríamos eficientizar mediante la implementación de un centro de servicio compartido. Y bueno, ¿qué tan ágil es su compañía? Yo creo que la pandemia nos abrió esos ojos. Hoy día, con la implementación de nuevas tecnologías digitales, podemos visualizar también qué tan ágil son al darle un mayor tracking a las actividades, pero bueno, ese es un punto importante también a considerar cuando vamos a movernos a un centro de servicio y cuando queremos realmente implementar. En las recomendaciones finales, yo les brindaría tal vez un punto acá de consideración para ustedes es, antes de hacer cualquier evaluación para ir a un centro de servicios, trabajen en un business case. Y no migren a un centro de servicios en business case, porque luego posteriormente van a encontrarse con nuevas realidades, como dice acá, o nuevos temas que hay que considerar para la implementación que no lo habíamos tomado en cuenta y que nos puede costar más caro al implementar. Entonces acá le doy la palabra a Steven para continuar y muchas gracias por su atención. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a darle la palabra a don Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton, Costa Rica. Saludos, Jaime. Buenos días, muchas gracias, Steven. Bueno, agradecido del espacio. La idea, bueno, ya Alejandro nos dio un preámbulo de lo que tenemos a nivel mundial en temas de centros de servicios compartidos, pero acá es súper importante que entendamos qué es lo que está pasando en el caso de Costa Rica y algunos elementos adicionales que van más allá, digamos, de esos elementos que permiten, digamos, potenciar una operación centralizada a través de un centro de servicios. Vamos a ver, ya creo que como les decía, ya vimos los elementos más relevantes que giran alrededor de este tipo de estructuras, ¿verdad? Hablamos de estandarización, hablamos de tecnología, hablamos de cultura, hablamos de versatilidad para atender los requerimientos de mercado, ¿verdad? Pero también hay un tema que es muy importante y es que estamos en una lucha a nivel mundial por la atracción de este tipo de inversiones. En el caso particular de Costa Rica, pues ya tenemos bastantes años en donde nos hemos logrado posicionar a través de un trabajo muy importante del gobierno, a través de las instituciones encargadas de atraer inversión, de consolidación, digamos, de este tipo de operaciones, ¿verdad? Pero tampoco podemos dejar o perder de vista que hay nuevas oportunidades, ¿verdad? En el tema, un tema muy particular, digamos, es que los centros de servicio ya se gestionan como un negocio, ¿verdad? Ya no se gestionan como un centro de costos, como anteriormente se podían visualizar, sino que ahora también, pues, traen una enorme oportunidad en temas de eficiencias a nivel impositivo, ¿verdad? Y ahí es donde precisamente este concepto juega un rol importante en las decisiones de la compañía de dónde instalarse, ¿verdad? Tenemos competencia fortísima, digamos, a nivel de Latinoamérica, en países como Colombia, ¿verdad? Que han buscado atraer este tipo de inversiones, como Panamá. Pero bueno, Costa Rica, al final de cuentas, ha tratado pues, de hacer lo suyo y creo que en la sinergia de todos los elementos que se utilizan o que se valoran para instalarse en una jurisdicción u otra, pues también hay un tema impositivo que es bastante importante. ¿Qué tenemos acá? ¿Verdad? Vemos una interacción en donde cada organización va a definir cuáles son o cómo va a ponderar cada uno de estos elementos de acuerdo a lo que visualizan, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a las particularidades de su industria, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado que hay temas impositivos, ¿verdad? Ahí juega de manera muy importante
lo que son los regímenes especiales, ¿verdad? Van a haber factores socioeconómicos como la estabilidad del país, el crecimiento económico, temas de infraestructura. Hay un tema muy importante como son los factores laborales, ¿verdad? La disponibilidad de mano de obra. Creo que en eso tenemos mucha ventaja contra otros países que están tratando de pues atraer este tipo de inversiones, y es que ya tenemos profesionales que tienen la experiencia y capacidad para trabajar en operaciones centralizadas de este tipo, ¿verdad? Y eso pues nos ayuda a sopesar otro tema que es importante, digamos, y que ha estado pues desde hace bastante tiempo en la palestra, que es el costo operativo, ¿verdad? En Costa Rica, por temas ya específicamente laborales, como tema de cargas sociales, el costo de los servicios, de las oficinas, ¿verdad? Pero en la conjugación de cada uno de estos elementos, ¿verdad? Pues cada organización es quien va a decidir qué peso le da a cada una de estas cosas. Pero no podemos perder de vista que el tema impositivo es realmente muy importante y forma parte integral de lo que es la estrategia para desarrollar una inversión en un país, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, tenemos el régimen de zonas francas, que es precisamente donde algo, digamos, una herramienta que ha permitido atraer muchos de este tipo de inversiones. Y bueno, con las reformas recientes que se han dado, precisamente tratando de ajustarla, digamos, a lo que son las buenas prácticas a nivel internacional, pues podemos potenciar aún más este tipo de inversiones, ¿verdad? Como les decía, pues Costa Rica se ha convertido dichosamente en un líder mundial en el establecimiento de centros de servicios compartidos, ¿verdad? Y ahí tenemos una gama muy importante de elementos que han permitido alcanzar esta consolidación, ¿verdad? Porque somos líderes en establecimiento de centros de excelencia, ¿verdad? Y si vemos las estadísticas, se consolidan más de 100 tipos de procesos diferentes, tenemos personal bilingüe que atiende operaciones en diversos países. Y bueno, como les digo, la mayoría de estas operaciones se operan, digamos, bajo el régimen de zonas francas. Y ahí también está la oportunidad para algunas organizaciones que, si bien tienen su centro de servicios formalizado, digamos, tal vez no lo han llevado, digamos, al mayor de los escenarios que le permita, pues, optimizar al máximo, ¿verdad? Y ahí es donde es importante entender este tema. Hoy por hoy, en Costa Rica existen 515 empresas registradas en el régimen de zonas francas, donde tenemos más de la mitad que operan bajo la categoría de servicios. Eso habla un poco de la forma en que se ha venido desarrollando pues nuestra economía, ¿verdad? Porque tenemos 296 empresas que realizan servicios que operan bajo la categoría C, ¿verdad? Y al menos 108 de ellas tienen la categoría de servicios administrativos, que es donde generalmente se engloban este tipo de actividades. Sin embargo, hay que tener claro también que en la categoría de servicios existen otras actividades que pueden llevarse a cabo, y eso es parte de la planificación estratégica que se puede realizar, digamos, a la hora de conceptualizar un proyecto de este tipo, porque es donde podemos sacarle más provecho a las cosas, ¿verdad? ¿Qué tenemos, verdad? Un régimen que da una serie de incentivos, ¿verdad? En primera instancia a nivel de impuestos sobre la renta, eso sí tiene un marco temporal, al igual que los dividendos, ¿verdad? Va a haber una diferencia entre lo que son las inversiones que se realizan dentro del gran área metropolitana y aquellas que se realizan fuera del gran área metropolitana, en donde lo que es dentro de la GAM tiene 8 años de operación totalmente exento, 4 años con una tarifa preferencial de un 15%. Si lo lleváramos fuera del área metropolitana, pues esto se extiende a 12 años, donde la empresa va a estar totalmente exenta, y 6 años con una tasa preferencial del 15%, ¿verdad? Ese mismo trato lo tenemos a nivel de dividendos, ¿verdad? Ya sea que se distribuyan dividendos a nivel local o en el exterior, ¿verdad? Todo lo que son remesas al exterior van a estar exentas, compras de bienes y servicios en el mercado local también van a estar exentos de lo que es el impuesto al valor agregado, los impuestos a la importación para todo el mobiliario o equipo que vaya a necesitar la compañía dentro de su operación, igual, digamos, un marco temporal de exención en lo que es patente municipal. Digamos, esos son los principales beneficios. ¿Dónde juega esto? Esto suena muy atractivo, pero también hay que tener claro cuáles son los elementos asociados a recibir un beneficio de este tipo, ¿verdad? En primera instancia, hay que tener o adquirir un compromiso con el gobierno de realizar una inversión nueva. Eso también, digamos, esos niveles de inversión me los va a marcar
la ubicación de la compañía, si está dentro del área metropolitana, si está fuera del área metropolitana, si está dentro o fuera de un parque de zona franca, pero digamos ahí hay una serie de variables que deben tomarse en consideración. También existe un compromiso que debe adquirir la compañía en lo que es el nivel de empleo, ¿verdad? Ya ahí varía un poco la conceptualización respecto a lo que teníamos en el pasado, pues antes la compañía sencillamente adquiría un compromiso, ¿verdad? Basado en el tamaño de su operación. Ahora ya también entra a jugar, digamos, un concepto nuevo que es la masa salarial bruta, que va a tener una relación directa con ese compromiso de inversión. Entonces, ¿qué es lo que ha buscado el gobierno? Precisamente garantizar, lo primero, arraigo de las compañías en el país a través de la inversión, y segundo, pues, empleos formales y bien remunerados. Entonces, ahí es donde juega un poco, digamos, esta relación. Y el tercer elemento que juega es realizar actividades estratégicas. Y ahí es donde precisamente el gobierno ha hecho una definición de cuáles son esas actividades estratégicas y en donde lo que son servicios administrativos, todo lo que es back office, etcétera, está ahí incorporado y pues está dispuesto para que las empresas puedan operar, digamos, en alguno de esos servicios. ¿Qué es importante también de los cambios recientes que se han dado, ¿verdad? A nivel de normativa? Muchas veces nos veíamos limitados como grupo económico, como organización o corporación, con el requisito que tenía la normativa, que era el requisito a exportar al menos el 50% de los servicios. Ese requisito se eliminó a partir del año 2019. Hoy por hoy una empresa de zona franca podría vender todos estos servicios en el mercado local. Ahí no habría ningún tipo de limitante. Entonces ya ampliamos muchísimo más, digamos, el esquema para el establecimiento de una operación de este tipo, porque ya no únicamente estamos pensando en operaciones regionales, sino que también podríamos pensar en una operación de un grupo económico local, ¿verdad? Que puede tener 4 compañías, cada una de esas 4 compañías tiene un departamento de contabilidad, tiene un departamento financiero, recursos humanos, etcétera, etcétera, y podríamos pensar en centralizar esas actividades de corte administrativo en una entidad que opere bajo el régimen de zonas francas. ¿Por qué? Porque en este momento, al no existir una limitante de venta al mercado local, perfectamente esa entidad podría facturarle a estas 4 organizaciones del grupo económico sin ningún inconveniente y sin necesidad de exportar ninguno de sus servicios. Ahora, ya para cerrar un poco lo que hemos venido conversando el día de hoy, creo que aquí es muy importante pues tener claro que hay un ejercicio que debe realizarse, ¿verdad? Alejandro fue enfático en el tema del retorno de la inversión. Ahí juega muchísimo el tema de realizar ese análisis previo para una centralización, ¿verdad? Bajo el entendido de que inclusive si pensamos en ponerla en régimen de zonas francas, hay compromisos de inversión, ¿verdad? Entonces es entender cuáles son todos esos costos que van a estar asociados, digamos, a esa nueva operación, ¿verdad? Y el business case es el ejercicio ideal para poder tener claro cuál va a ser mi retorno de la inversión y pues tener claro en qué momento pues yo voy a alcanzar la rentabilidad, digamos, dentro de ese nuevo esquema. Si pensamos en régimen de zonas francas, también hay que pensar un poco en qué es lo que realiza el grupo económico, ¿verdad? Entonces ahí se trata de sacarle provecho a esta inversión. Si hablamos de la parte impositiva, como lo acabamos de ver, hay una serie de beneficios, ¿verdad? Pero también hay que tener claro que una empresa que decida realizar o instalar, digamos, un centro de servicios compartidos para realizar actividades administrativas en régimen de zonas francas, también podría pensar en aprovechar esa misma inversión para optar por otras categorías que tiene el régimen, ya sea una comercializadora o ya sea una procesadora. Recientemente tuvimos un proyecto donde una empresa me dice, ok, bueno, yo quiero instalar mi centro de servicios compartidos en el país, pero además de eso me encantaría tener la distribución de ciertos equipos hacia la región en una figura de comercializadora. Entonces hicimos una consolidación del proyecto y la entidad opera bajo esas 2 categorías en el entendido de que la comercializadora precisamente compra bienes y los puede comercializar en el exterior, ¿verdad? Entonces, bajo esa misma figura, bajo esa misma inversión podemos tener eso. Y además de eso, también pensar en las otras actividades estratégicas, ¿verdad? Como puede ser servicios de logística, desarrollo de software, soporte técnico, centros de llamadas, estudios de mercado, que son, digamos, hay un listado de actividades que pues definió el gobierno que pueden realizarse
de forma tan amplia como quisiera la compañía. Sí existe algunas limitantes para alguna de ellas de que solo pueden darse para empresas relacionadas, pero al final es entender qué es lo que hay y ver cómo podemos aprovecharlo tomando en consideración ya sea la operación del grupo económico a nivel nacional o a nivel regional. Y finalmente, pues acá es tener claro que pues, parte de todo esto también hay que tener una estrategia fiscal, ¿verdad? Un costo importante de una consolidación de un centro de servicios compartidos son las retenciones en la fuente, ¿verdad? Eso es algo que muchas veces no se considera, ¿verdad? Y que puede provocar, digamos, el fracaso de un proyecto. Pues no necesariamente el fracaso, pero una alteración respecto a los resultados esperados, digamos, en la instalación de una operación de este tipo, ¿verdad? Hay que ver cuál es el efecto en renta que podríamos tener en las diferentes jurisdicciones. Porque de repente podemos reducir el gasto por un lado, pero subirlo por el otro, ¿verdad? Hay que ver cuál es ese efecto que va a tener, digamos, en cada una de las empresas que va a recibir servicios por parte del centro de servicios. Y bueno, una recomendación final también es entender que aquellas empresas que ya tienen de alguna forma centralizadas sus operaciones, también tienen que ver la forma de formalizarlo, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado casos donde existe una contingencia fiscal importante asociada a esa centralización, porque el centro como tal no se ha llegado a formalizar, no existe un esquema de cobro hacia las entidades relacionadas, y bueno, al final de cuentas eso muchas veces lo que hemos visto es que se pasan como gastos deducibles, digamos gastos asociados a actividades de otras jurisdicciones que no generan ningún tipo de ingreso. Entonces, en la parte de estrategia fiscal es un tema bastante importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, creo que con esto estamos llegando al final de la presentación. Yo, pues, ponernos a sus órdenes para realizar cualquier consulta. Le doy la palabra a don Steven. Gracias, Jaime. Si vamos con la sección de preguntas, creo que Alejandro nos puede ayudar con esta primera consulta. Dice, ¿qué debería contener en su estructura un business case para migrar las actividades a un SSC? Alejandro. Gracias, sí. Y qué buena pregunta, porque definitivamente, como yo había mencionado anteriormente, la primera parte que tienen que considerar es el business case. No podemos pensar, si no tenemos un centro de servicio, no podemos considerar migrar a un centro de servicio sin haber hecho el business case inicialmente. Entonces, en esos casos, creo que lo importante es hacerse un gráfico del cronograma de las actividades que vamos a hacer. Las actividades deben contener todo el entendimiento de los procesos que se van a migrar, debe contener todas las actividades documentadas que se van a migrar, deben de incluir la estructura sobre la que se va a trabajar en la nueva organización, deben definir cuáles actividades deben de migrarse, debe de incluir el costo que que tenemos actualmente de realizar esas actividades como estamos operando actualmente, versus el costo de tener esas actividades en una nueva locación. Y cuando hablamos de nueva locación es en un nuevo país. Lastimosamente vamos a tener que dejar ir a algunas personas en algunos lugares para contratar a unas personas en una misma ubicación. Eso debemos de considerarlo. Debemos de considerar el costo de la infraestructura en el nuevo lugar, si vamos a tener que hacer desarrollos en cuanto a adquisición de equipo. Eso es una parte importante, que vamos a desechar equipo del que se estaba usando el personal anteriormente versus el equipo que va a usar el nuevo personal. Todas esas consideraciones deben de ir en una evaluación de cuánto va a ser mi costo total. Acordémonos que no es solamente evaluar cuál es el costo, sino también el beneficio. Entonces, cuando hablamos de beneficio, debe incluir cuándo debo estar yendo en vivo en la nueva organización, con las responsabilidades de las nuevas funciones, quiénes van a ser los líderes de esa organización, cuánto me va a costar, cuál debe ser el perfil de esa organización, cuándo empiezo a contratar a esas personas, cuándo les realizo el onboarding, cuándo hago el entrenamiento, las consideraciones importantes de cómo debo entrenar a las personas que están haciendo las funciones versus las personas que las hacen actualmente, cómo debo de comunicar los resultados de la nueva estrategia, etcétera. Entonces, todo eso debe contenerse dentro de un business case. Gracias, Alejandro, por la respuesta. Tal vez con esta nos puede ayudar
Jaime dice, ¿cuáles son los requerimientos mínimos a nivel de inversión para operar un SC en un régimen especial? Sí, ¿cuáles son los requerimientos mínimos a nivel de inversión para operar un SC en régimen especial, Jaime? Sí, gracias. Bueno, hay que tener claro que pues, hay dos elementos esenciales que juegan para definir ese nivel de inversión, ¿verdad? En primera instancia, si estoy dentro o fuera de la gran área metropolitana, y segundo, si estoy dentro o fuera de un parque. En el caso particular de las empresas que operen dentro del gran área metropolitana, tendríamos que si operan en un parque, la inversión mínima inicial que tienen que realizar es de $150,000 y si está fuera de un parque es de $2 millones. En el caso de las operaciones que se realicen fuera del gran área metropolitana, tendríamos una inversión dentro de parque de $100,000 y fuera de parque de $500,000. Ahí es súper importante tener claro que la inversión no es pagarle absolutamente nada al gobierno, por el contrario es la inversión que realice la compañía en activos fijos a partir de la fecha en que aplique al régimen, ¿verdad? Entonces, para llegar a ese nivel mínimo de inversión tenemos un plazo de 3 años que podría ser prorrogable por 1, ¿verdad? O sea, podríamos tener un plazo máximo de 4 años, pero sí, o sea, hay que jugar con esas variables para saber cuál es el monto particular de inversión mínima a realizar. Gracias, Jaime. Esta otra consulta que tenemos por acá nos puede ayudar Alejandro. ¿Cuáles son las actividades que mayormente se automatizan en la SSC? Sí, bueno, los centros de servicio realmente son bastante polifuncionales en las actividades, así como puede automatizar, trabajar actividades desde el punto de vista de finanzas, también puede trabajar actividades de recursos humanos, pueden trabajarse actividades de back office del área de procuraduría, podemos trabajar actividades desde el área de tesorería, de logística. Entonces, la variedad de actividades que se pueden procesar dentro de un centro de servicio es muy amplia y por ende, las actividades que se pueden automatizar también es muy amplia, porque la automatización no se limita a una actividad o un proceso específico. O si nosotros realizamos un proceso específico en nuestro centro de servicio de una forma única, que tal vez ningún otro centro de servicio lo tiene, pues ya por eso no somos automatizables. No, la automatización, acuérdense que se adapta a las actividades que ustedes hacen dentro de la compañía. Entonces, realmente la robótica de procesos o RPA es aplicable a cualquier proceso. La mayoría de procesos que empiezan dentro de un centro de servicios, dentro del área de back office, por ejemplo, del lado de finanzas, es el procesamiento de las facturas, el procesamiento de pagos, el tema de las conciliaciones bancarias, el tema, por ejemplo, de la alimentación de la información en los sistemas, el tema de las declaraciones de cada país. Otra actividad que se automatiza mucho en recursos humanos es el tema del reclutamiento, también dentro del área de logística, todo lo que es el apoyo en el registro de los pedidos, etcétera. Entonces, hay muchas actividades, pero principalmente yo creo que esas que mencioné son una de las que hemos visto en la mayoría de centros de servicio automatizarse. Pero sí quiero dejar claro que no está limitado a esas, sino a la actividad específica que es muy manual y transaccional dentro de cada compañía. Gracias, Alejandro, por la respuesta. Y la última pregunta que vamos a responder nos puede ayudar a Jaime. ¿Un SSC en régimen de zona franca puede brindar servicios a una compañía ubicada en Costa Rica? Sí, como les decía, a partir del año 2019 se dio una reforma en la ley del régimen de zonas francas que dio pie también a una reforma en el reglamento que fue publicada en el 2020, en donde básicamente se da una transformación de lo que es la categoría de servicios en Costa Rica, ¿verdad? En régimen de zonas francas. ¿De qué nace eso? Precisamente de una recomendación de uno de los comités de la OECD, ¿verdad? Que durante todo este proceso hizo un análisis de lo que son los regímenes especiales y consideraba que la forma en que estaba estructurada
el régimen de zonas francas en la categoría de servicio pues daba pie a que se considerara un régimen pernicioso. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que se dieron? Número uno, se quitó esa limitante de venta al mercado local. Anteriormente, digamos, se podía realizar, pero un máximo de 50%. Me estaban obligando a realizar un 50% de exportación. Lo otro que ocurría es que la venta que se realizaba al mercado local estaba grabado en régimen tradicional de impuestos sobre la renta. Entonces, esos ingresos que se percibían por ventas al mercado local estaban grabados. Y el tercer elemento que cambió fue, pues, ya en contrapeso, digamos, a esa flexibilización de las condiciones para operar en régimen de zonas francas, es la creación de lo que se llama el índice de elegibilidad estratégica de empresas de servicios, en donde se establecen, digamos, unas nuevas condiciones para poder operar en el régimen. Con estos cambios, hoy lo que tenemos es, como les decía anteriormente, que podría una empresa de zona franca vender hasta el 100% de sus servicios a empresas locales sin ningún problema y se mantendría totalmente exenta, digamos, durante los plazos establecidos por la ley. Entonces, la respuesta concreta sí podría hacerlo sin problema. Excelente, gracias Jaime por la respuesta. Para ir finalizando el webinar que tenemos el día de hoy, vamos a tener unas palabras de los expositores de cierre sobre el tema que tenemos y también sobre actividades futuras. ¿Qué le parece si empezamos con usted, Alejandro, sobre el tema del día de hoy y las palabras de cierre? Sí, para todos aquellos que nos acompañan, que son parte de los centros de servicio compartidos y que nos quisieron estar con nosotros esta mañana para ver cuáles otras nuevas tendencias hay en temas de centros de servicio. Espero que lo que les hemos brindado sea una ayuda para que ustedes visualicen qué está pasando internacionalmente. Nosotros desde Grant Thornton, nuestro equipo tiene la capacidad de, si ustedes quieren, con mucho gusto apoyarlos en ver qué otras tendencias y cómo evaluar si ustedes están trabajando bajo esas tendencias o si van dirigidos a esas tendencias. Para quienes más bien andan buscando implementar un centro de servicio, mi recomendación, y como ha sido en toda durante la charla, primero trabajen sobre el business case, que es la parte esencial y el esqueleto de lo que ustedes van a estar elaborando y van a tener una visión de lo que van a recibir posteriormente. Gracias, Alejandro. Ahora vamos con don Jaime, que tiene también las palabras de cierre, y recordar, don Jaime, el evento que tenemos dentro de 15 días, donde usted estará presente. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias a todos los participantes. Quizás a modo de recapitulación, es importante ver dentro de la estrategia a corto y mediano plazo si estamos desarrollando actividades que podrían ser desarrolladas en un régimen como zonas francas, ¿verdad? Eso puede traer muchísimas ventajas, ¿verdad? Hay que verlo desde un punto de vista muchísimo más amplio, ¿verdad? Porque no es solo lo que estoy haciendo hoy, sino lo que podría hacer mañana y lo que tal vez se está haciendo, digamos, en otros países a efectos de generar competitividad. En el caso particular de esta era post-COVID, los flujos de inversión se han movido de manera muy particular, ¿verdad? Ya inclusive ha habido cambios a nivel de ciertas legislaciones que pues generan oportunidades para los países en atracción de inversiones y bueno, creo que como país hemos dado las señales de que queremos seguir atrayéndolas, ¿verdad? Y motivándolas a operar, digamos, en un régimen especial como en zonas francas. Bueno, y aprovechando muy del lado también de este tema de la tecnología, invitarlos al evento del próximo 8 de abril. Básicamente de lo que vamos a hablar es de lo que son herramientas de automatización en la gestión de comercio exterior, ¿verdad? Que es en muchas ocasiones la columna vertebral de la operación de un grupo, ¿verdad? Y bueno, hay herramientas que se fundamentan precisamente en inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que pueden ayudar en primera instancia a ser muchísimo más eficientes y segundo, a operar bajo total cumplimiento. Entonces, cordialmente invitados a ese evento. Gracias, don Jaime. Y por último, las palabras de don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, don Germán. Gracias, Steven, y gracias lógicamente a Alejandro y a Jaime por la presentación del día de hoy.
Un tema importantísimo, este tema de centros de servicios compartidos, como ustedes ven, información diferente, actualizada, de las últimas tendencias, lo que se incorpora, los beneficios que hay en un centro de servicios compartidos. Por eso es que Grant Thornton se preocupa todos los jueves de traer a ustedes información para que puedan tomar decisiones. Así que los invito a que nos sigan acompañando este jueves de hoy en 15 con el evento que seguimos con Jaime, que acaba de indicar, y decirles que aquí vamos a estar con información novedosa para estar pensando fuera de la caja, para que usted pueda hacer las cosas diferentes en esta nueva realidad. Muy buenos días a todos. Gracias. Gracias, don Germán. Antes de retirarnos, nada más recordarles que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Grant Thornton Costa Rica, y además en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán tanto videos explicativos de diversos temas como las grabaciones de todos los webinars que realizamos los jueves. De parte de Grant Thornton, que tengan un bonito día.